Hola, mi nombre es Daniela Polo y hoy les voy a explicar algunos ejercicios de los diferentes casos que se presentan en los sistemas concentrados. Análisis de sistemas concentrados. Este problema nos pide determinar el diámetro de un termoperiférico que tiene una constante de tiempo de un segundo. Además, tenemos que calcular el tiempo que tarda en alcanzar una temperatura de 199 grados Celsius. Para esto nos proporcionan el coeficiente de calor por convección, el coeficiente de calor por conducción, el calor específico, la densidad, la temperatura inicial y la temperatura del ambiente. Para calcular el diámetro, tenemos que la constante de tiempo está dada por la ecuación de densidad por el calor específico por el volumen sobre el coeficiente de calor por convección por el área del cuerpo en contacto con la superficie. En este caso, como tenemos una esfera o estamos asumiendo tener una esfera, vamos a trabajar con el volumen de la esfera y con el área de la esfera. Por tanto, la ecuación nos queda como 1 sobre el coeficiente de calor por convección multiplicado por pi por el diámetro al cuadrado, todo esto multiplicado por la densidad por pi por el diámetro al cubo dividido entre 6 multiplicado por el calor específico. Si despejamos el diámetro de esta ecuación, nos va a quedar que este es igual a 6 multiplicado por el coeficiente de calor por convección, tau, todo esto dividido entre la densidad y el calor específico. Reemplazando los valores que nos proporciona el ejercicio, nos queda que el diámetro va a ser igual a 7.06 por 10 a la menos 4 metros, lo que es equivalente a 0.7 milímetros. Pero ¿qué pasa? Que estamos asumiendo que el número de Biot va a ser menor a 0.1. Entonces tenemos que corroborar que esto sea cierto. Para esto lo calculamos con la ecuación del número de Biot, que es el coeficiente de calor por convección multiplicado por el radio, todo esto dividido entre 3 y todo esto dividido entre el coeficiente de convección. Si reemplazamos los datos que nos proporciona el problema, vamos a darnos cuenta que el número de Biot va a ser igual a 2.35 por 10 a la menos 3, lo que es claramente un valor menor a 0.1. Por tanto, las ecuaciones que estamos utilizando sí son correctas. Ahora, para el segundo ítem del ejercicio, el tiempo, cuando la temperatura es de 199 grados Celsius, vamos a utilizar la ecuación que se presenta y en esta vamos a despejar el tiempo sustituyendo los valores que nos proporciona el problema, lo que nos queda un tiempo de 5.2 segundos. ¿Ya? Conducción de calor en régimen transitorio. Este ejercicio nos plantea una esfera de cobre de 10 centímetros de diámetro que tiene una temperatura de 150 grados Celsius, que se sumerge en un aceite de 25 grados Celsius de temperatura, y que después de 20 minutos de estar sumergida en el fluido, nos preguntan cuál será la temperatura de la esfera si el coeficiente superficial es de 25 calorías sobre metro cuadrado grados Celsius. Ahora, como la conductividad térmica del cobre en este proceso es alta, podemos considerar que estamos trabajando con un enfriamiento newtoniano. Por tanto, podemos decir que la temperatura inicial va a ser mayor a la temperatura del fluido, que la representaremos como T sub S, y que la pérdida para un tiempo teta va a ser mayor a cero. Entonces, tenemos que Q va a ser igual a menos el coeficiente de calor por convección multiplicado por el área, esto multiplicado por la temperatura, y esto menos la temperatura del fluido. Ahora, esta temperatura, que está a un tiempo teta, como no tiene ninguna resistencia interna, será uniforme en todo el cuerpo. Entonces, la acumulación de energía dentro del cuerpo va a tener densidad ρ, calor específico, y volumen B va a ser pues Q igual a ρ por el calor específico, por el volumen B, por un diferencial de temperatura dividido por un diferencial de tiempo. Si igualamos los calores, nos va a quedar una expresión que va a ser igual al diferencial de temperatura sobre el diferencial de tiempo, igual a menos el coeficiente de calor por convención multiplicado por el área, esto multiplicado por la temperatura, menos la temperatura del fluido sobre la densidad por el calor específico multiplicado por el volumen. Ahora, podemos utilizar una condición inicial en la que la temperatura del objeto va a ser igual a un T sub 0 cuando el tiempo sea cero. Si lo aplicamos a la ecuación que ya tenemos, nos va a quedar que la temperatura menos la temperatura del fluido sobre la temperatura inicial menos la temperatura del fluido va a ser igual a el exponencial elevado a menos el coeficiente de calor por convección multiplicado por el área multiplicado por un tiempo teta dividido entre la densidad multiplicado por el calor específico y por el volumen. Ahora, si tenemos en cuenta el número de Biot y el número de Fourier y lo reemplazamos en la ecuación que ya hemos encontrado, nos va a quedar que la ecuación se puede expresar como la temperatura del objeto menos la temperatura del fluido sobre la temperatura inicial menos la temperatura del fluido igual a un exponencial elevado al menos el número de Biot multiplicado por el número de Fourier multiplicado por el área por una longitud dividido por el volumen. La expresión de área multiplicada por la longitud dividida por el volumen vamos a tomarla como un factor geométrico representado como G. Ya podemos resolver nuestro ejercicio. Entonces, reemplazamos los valores en la ecuación del número de Biot y nuestro factor geométrico va a ser el volumen sobre el área, que va a ser de 0.0166 metros. Y para calcular la temperatura solo reemplazamos en la fórmula. Entonces, nos queda que la temperatura va a ser de 0.54166 grados Celsius. Para este ejercicio,
tenemos un bloque grueso de madera pintado de negro y que se encuentra a 20 grados Celsius. Luego es expuesto a un flujo constante de calor de 1250 watts metro cuadrado, donde nos piden determinar la temperatura alcanzada en la superficie expuesta del bloque después de 20 minutos. Además, nos preguntan qué pasaría si el bloque estuviera hecho de aluminio. Para resolver este ejercicio vamos a tener en cuenta que toda la radiación solar incidente es absorbida por el bloque, que se descarta la pérdida de calor desde el bloque y por consiguiente el resultado que se obtenga es la temperatura máxima. Además de que el bloque es suficientemente grueso como para ser considerado un sólido semi-infinito y las propiedades del mismo son constantes. Tenemos que investigar la conductividad y la difusividad térmica a la temperatura ambiente. Entonces, para el caso de la madera vamos a tener una conductividad de 1.26 watts sobre metro Kelvin y una difusividad de 1.1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Para el caso del aluminio vamos a tener una conductividad de 237 watts sobre metros por Kelvin y una difusividad de 9.71 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Ahora, este es un problema de conducción transitoria en un medio semi-infinito expuesto a un flujo constante de calor en la superficie. Ahora, la temperatura de la superficie se puede expresar como T superficial igual a la temperatura inicial más el flujo sobre la conductividad multiplicado por la raíz cuadrada de 4 por la difusividad por el tiempo dividido entre pi. Ahora, reemplazando estos valores para ambos casos, vamos a obtener una temperatura superficial para la madera de 149 grados Celsius y una temperatura superficial para el aluminio de 22.0 grados Celsius. Conducción de calor en régimen transitorio en sólido semifinito. En este ejercicio se plantea un bloque de acero con un coeficiente de calor por conducción de 45 watts sobre metros Kelvin, una difusividad de 1.4 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, a una temperatura inicial de 35 grados Celsius. Nos piden calcular la temperatura a 2.5 centímetros después de haber transcurrido 0.5 minutos. Para dos casos, el primero es una superficie de 250 grados Celsius y el segundo es un flujo de calor de 3.2 por 10 a la 5 watts sobre metros cuadrados. Bueno, para el caso A vamos a considerar una temperatura superficial constante, entonces vamos a usar una solución de error complementario, teniendo en cuenta que tenemos una distancia de 0.025 metros a un tiempo de 30 segundos, calculamos la eficiencia que va a ser de 0.61164. Ahora, con la ecuación correspondiente a una distancia y un tiempo, vamos a reemplazar los datos que nos proporciona el ejercicio y la eficiencia que acabamos de calcular y vamos a tener pues la temperatura de 118.5 grados Celsius. En el caso 2, vamos a usar la fórmula de la temperatura, que va a ser igual a la temperatura inicial, más 2 veces el flujo de calor multiplicado por la raíz de la difusividad por un tiempo, dividido entre pi, todo esto dividido entre el coeficiente de calor por conductividad, multiplicado por Euler, elevado a la menos longitud al cuadrado, dividido por 4 por la difusividad por un tiempo, menos el flujo de calor multiplicado por una longitud, dividido entre el coeficiente de calor por conducción. Todo esto multiplicado por Euler es elevado a la x sobre 2 por la raíz de la difusividad por un tiempo. Ahora, si reemplazamos los datos que nos proporciona el ejercicio, obtenemos que para una temperatura de, vamos a tener una temperatura de 79.3 grados Celsius, teniendo en cuenta que tenemos una longitud de 2.5 centímetros y en un tiempo de 30 segundos. Conducción de calor en régimen transitorio en sólido semi-infinito. Este ejercicio nos plantea un cilindro corto de aluminio de 5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de largo, que está inicialmente a una temperatura uniforme de 20 grados Celsius. De repente se somete a un entorno de convección de 70 grados Celsius con un coeficiente de convección de 525 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Nos piden calcular la temperatura en una posición radial de 1.25 centímetros y en una distancia de 0.625 centímetros después de un extremo del cilindro, después de haber transcurrido un minuto desde haber sido expuesto al ambiente. Vamos a trabajar con números dimensionales. Para la coordenada radial tenemos uno de 0.173 y para la coordenada axial tenemos un número de Boltzmann de 0.704. Ahora, con una gráfica que vamos a explicar más adelante, se calcula una relación de temperaturas adimensionales. En este caso vamos a tener que esa relación equivale a el 0.964. Para el cilindro infinito buscamos tanto las relaciones de temperaturas de eje como la de superficie. Por tanto, usamos los siguientes parámetros para poder utilizar la figura 4.8, o sea, una gráfica que más adelante también explicaremos. Con estos parámetros
encontramos la relación de la temperatura y la superficie ingresándolo en la figura 4.1. Ahora combinando las soluciones para la losa semiinfinita y el cilindro semiinfinito, nos queda que la relación dimensional de la temperatura va a ser igual a 0.366 en radio 0 y 0.356 en el radio inicial, utilizando las relaciones adimensionales del radio y de la temperatura. Las temperaturas correspondientes son 117.6 para el radio igual 0 y 116.3 para el radio igual al radio inicial. Bien, en la figura 4.8 podemos observar el gráfico de Heisler para cilindros infinitos. Con este gráfico podemos determinar la temperatura en el eje central de un cilindro infinito en función del tiempo. Este está en base al número de Fourier y las condiciones de convección, o sea, el número de Biot. Para el eje vertical vamos a tener la temperatura adimensional en el centro. En el eje horizontal vamos a tener el número de Fourier con tiempo adimensional. Y el eje vertical, pero de la parte derecha, es el número inverso del número de Biot que relaciona la resistencia térmica interna con la externa. En la figura 4.5 es un gráfico para sólidos semi-infinitos por convección y en él muestra la distribución de la temperatura de un sólido semi-infinito como una pared muy gruesa con condición de convección en la superficie. Eh, en el eje vertical tenemos la temperatura dimensional y en el eje horizontal tenemos la distancia adimensional. Para la figura 4.11, este es un gráfico de temperatura radial en cilindros infinitos y en él podemos ver la distribución radial de temperatura en un cilindro infinito para diferentes posiciones y números de Biot. En el eje vertical está la temperatura dimensional relativa al centro, en el eje horizontal tenemos la posición radial dimensional y hay un parámetro donde 1 sobre el número de Biot va a ser igual al coeficiente de calor por conducción sobre el coeficiente de calor por convección multiplicado por la posición radial.